Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Santificado sea tu nombre y que venga tu reino. Y que se haga tu voluntad, Señor, como se hace en los cielos, Señor, se haga también aquí en la tierra, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Padre. Señor, que tu palabra me ciña, Señor. Que no sea solo como los perolicos que hablan y hablan y hablan y diciendo que tú dices, Padre, y no hagan nada. Señor, la gloria, la honra y la alabanza es para tu nombre, Padre. Es santo tu nombre, es glorioso tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, por los discípulos, haz tu obra. Señor, los discípulos, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Que ellos te conozcan, Padre Santo. Que ellos, Señor, te amen, te busquen con todo su corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en ellos. Llénalos de tu gracia y de tu amor, Padre Santo. Sea tu nombre glorificado en ellos, Padre Santo. Despierta a los valientes, los que van a pelear, Señor, para que tu iglesia sea restaurada, Padre Santo. Los que van a descubrir la falsedad del sistema, Padre, y lo van a enfrentar, Señor, y lo van a echar abajo, Padre. Para que tu nombre sea glorificado, porque tú no pusiste sistemas humanos. Tú pusiste un sistema espiritual, Padre Santo. Sí, en hombres, Padre, pero en hombres espirituales. Hombres que aman más tu palabra que su posición. Hombres que aman más tu verdad que las mentiras institucionales. Hombres que aman más, Señor, satisfacer las necesidades de los pobres, de las viudas, de guardarse sin mancha del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta, despierta, Señor, esa generación que tú tienes preparada para este tiempo, Señor, que se levante, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Paz, paz de Cristo, hermanos. Les bendecimos esta mañana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Por su misericordia damos gracias y por la vida de cada uno de ustedes. Hermana Rosa Rebé, gusto verte aquí. Aleluya. No tengo derecho de autor sobre esta alabanza. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas
cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tú sustentas mi suerte, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Mi destino está en tus manos, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy
me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene y que me levanta, y el que me da paz y me da seguridad, porque el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es el amor de tu palabra. Aunque pase el tiempo, sé que estás conmigo y que la obra que tú comenzaste aquel día la vas a terminar cuando vengas por mí. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Nunca se le olvida, hermano. Lo que Jesús ha empezado, siempre lo va a terminar. Aleluya. Él nunca deja las cosas a medio. Así que te invito para que, aleluya, te dispongas a dejar que Dios tome el control. Ayer terminamos la enseñanza. Estamos hablando del versículo 7 del capítulo 3 de 2 de los Corintios. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Paz de Cristo, hermano. Pero ¿por qué no tenemos un ministerio de gloria nosotros? Porque en la ley, donde Jesús no estaba con la gente, no estaba dentro de la gente, no estaba dentro de Abraham, no estaba dentro de Moisés, no estaba dentro, estaba con ellos. Todo era sombra y figura de lo que había de venir, porque el ministerio de ellos fue glorioso y el nuestro no es glorioso. Aleluya. ¿Por qué nuestros ministerios están opacados y están apagados? Porque solamente tenemos una élite ministerial. Si a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, si a todos se nos dio a comer de un mismo pan. ¿Hay alguien en casa? Y por eso pusimos el ejemplo de Moisés, porque a Moisés es el mediador de la ley. Moisés recibió la ley por mano de ángeles. Entonces, hermanos, y mirábamos el ejemplo de Moisés para que pudiera entrar al ministerio. Nosotros, mire, hermano, no se ocupa pasar escuelas. Para entrar al ministerio, hoy hicieron escuelas los hombres. ¿Para qué? Para enseñar lo que ellos conciben de Dios.
no lo que conocen, no como conocen a Dios, porque si conocieran a Dios, viviríamos como vivía la Iglesia Apostólica del principio, no como la de hoy. Y podríamos entender y conocer todos al Señor, viviríamos en el pacto que Dios estableció. ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está el cumplimiento del pacto? Y yo como pastor, a mí lo que me importa es que usted entre en el pacto con Dios. Dios hizo un pacto con él, pero que usted observe el pacto. Porque su salvación no depende de la iglesia, ni de una institución. Su salvación depende del pacto que Dios hizo con usted. Por eso el apóstol Pablo, cuando el Señor se manifestó a él dice, yo no subí con los que eran algo importante. Los que fueron más importantes antes que yo. Yo no subí a ver a hombres. Yo me fui a buscar el rostro de Dios. Porque si Él me habló, quiere decir que es real. Y cuando Él empieza a ver los evangelios, lo que enseñaban los discípulos, porque los evangelios no estaban escritos. Porque lo que los discípulos enseñaban era que todos tenían que distinguir la voz de Dios y la voz del diablo. Ese es el discipulado. Y es tan sencillo, hermano, y es tan complicado a la vez. Te voy a poner la sencillez del evangelio, de cómo distinguir la voz del diablo y cómo distinguir la voz de Dios, la voz del Señor. Para los discípulos, lo que el Señor Jesucristo le interesaba es que los discípulos distinguieran la voz del diablo. ¿Por qué? Porque la voz de él era el que estaba con ellos, era la palabra que se había hecho carne. Cuando iban entrando a Jericó, que entra toda la multitud arrastrando a Jesús y a toda la multitud, muchos se colaban sin pagar impuestos. Pero como tenían respeto a Jesús no lo abordaban. Y esa vez Pedro entró porque por coincidencia se entró atrás. Y entonces los cobradores de impuestos le dijeron a Pedro, hey, tu maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro dijo, sí las paga. Ellos amaban a Jesús en la carne. Y cuando nosotros amamos a las personas, decimos que son nuestras amigas, las amamos en la carne, hermano, no las amamos en el espíritu. ¿Hay alguien en casa? Por eso nos molestamos. Pedro se molestó. Y entonces, allá va enojado a la casa donde estaba Pedro, donde estaba Jesús, perdón. Y antes que entre a la casa, antes de que diga algo, antes de que se queje delante de Jesús, antes de que suelte la sopa, dile a tu hermano que está a tu lado y te habla. Ahí te habla. Lo aborda Jesús porque había una multitud de gente. Y estaban en la casa de Zaqueo. Y Jesús le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿De quiénes cobran los impuestos? De los en las naciones. ¿De los extranjeros o de los nacionales? Pues de los extranjeros. Entonces nosotros estamos exentos, ¿verdad? Pues sí. Y entonces Jesús le dice, mira, pero para no ofenderles, vete al mar, echa el anzuelo, y en el primer pez que encuentres vas a encontrar un estatero. Le abres la boca y hasta que un estatero ve y págalos
por ti y por mí. Estaba a punto de hablar Satanás en Pedro. Cuando tú hablas enojado, dime quién habla. Ah, pero hoy la élite ministerial dice, es que es la ira santa. Sí, Chuy, digan conmigo. ¿Quién conoce el poder de su ira según debe ser temido? No toques a Jesús, no uses a Jesús como pretexto para enojarte. No uses a Jesús como pretexto para señalarles los defectos a otros. ¿Hay alguien en casa? El discipulado consiste en saber distinguir la voz del diablo. El discípulo de Jesús sabe escuchar a Jesús. Por eso en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero en la cátedra de Jesús, ¿quién se sienta? Los discípulos de Jesús. ¿Los qué? Los que oyen y ponen en práctica la palabra, no nomás hablan y hablan y hablan y hablan. Los que están siendo moldeados en su carácter para ser mansos y humildes de espíritu. Los que practican la palabra de Dios. ¿Dónde quedaron las palabras de Pedro? ¿Dónde quedó la molestia de Pedro? ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Lo hizo ir a pagar contra aquellos que se habían enojado. Mientras Jesús estaba con los discípulos, todo el amor que los discípulos tenían por Jesús era en la carne, por eso los vas a ver enojados. Por eso los vas a ver contendiendo entre ellos. Por eso los vas a ver peleados y otros robando el dinero y haciendo todo lo que nosotros en la carne hacemos. Esos son los discípulos. Ellos no entendían a Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo, entonces comprendieron. Y en nosotros ya vino el Espíritu Santo, ¿y por qué seguimos haciendo lo mismo? Por eso el apóstol Pablo, más adelante, cuando lleguemos al capítulo 5, por ahí por el versículo 14, va y dice, si alguien conoció a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Hermano, tú le puedes soportar a alguien las ofensas, tú le puedes soportar cuántas ofensas. Mira, hermano, pero cuando alguien lo descubres en lo espiritual, hermano, tienes que huir de él. Yo sí le digo a mi hija, mira, este pastor y este pastor, aunque los tengan como los ungidos aquí, nunca permitas que te ponga la mano en la cabeza a ellos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que vemos en lo físico y otra cosa es lo que vemos en lo espiritual. Y el ministerio de gloria, el ministerio grabado en tablas de piedra, hermano, fue con gloria. Nosotros ahora no tenemos un ministerio grabado en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. Aquí, mire, aquí, por el Espíritu de Dios.
No voy a detenerme de lo que hablamos ayer, de cuál es el pacto. ¿En qué papel jugamos nosotros en el pacto? El papel que nosotros jugamos en el pacto es simplemente ser obedientes a la palabra. Es amar la palabra. Para poder encontrar la verdad de la palabra. Y cuando encontramos el amor de la verdad, entonces difícilmente alguien nos va a engañar. Aunque haga señales, aunque haga milagros, aunque Dios le hable, aunque diga que Dios le hable. Pero eso se obtiene, hermano, por estar en la palabra, en la palabra, en la palabra. Y cuando Dios te abre los ojos para ver el corazón de las personas. ¿Hasta cuándo te abre los ojos Dios? Dios es bueno, te los puede abrir pronto, hasta que muchos te han defraudado. Y entonces puedes ver el corazón de las personas. Y hablábamos de Moisés. ¿Cómo es que Dios utiliza a Moisés? ¿Y cómo es que Dios lo tiene que tratar? Un hombre capaz, un hombre criado como el nieto de Faraón, no como el hijo de Faraón, no era el segundo Moisés. José fue el segundo, Moisés era el nieto solamente de Faraón, el nieto postizo. A ver. Pero Dios le salvó la vida a través de la fe de su madre y de Amram, su padre. Y se atrevió, creyendo que lo iban a salvar. Los egipcios se atrevió a echarlo al río Nilo. Y creció en el palacio como un hombre educado en todas las ciencias de la primer potencia del mundo de ese tiempo, que era Egipto. Un poderoso constructor, un hombre de una palabra poderosa. Pero terminó en el desierto, porque mató a un egipcio, y la ley de Egipto era que cualquiera que matara a un egipcio tenía que morir. Y si lo enterrara sin hacerle el rito a sus dioses, y Moisés lo enterró inmediatamente. Él sabía que era reo de muerte para Egipto, por eso es que tuvo que huir para salvar su vida. Tenía 40 años. Y a los 40 años le apareció el Señor. Como era el pastor de su suegro, de las ovejas de su suegro, porque no eran de él. Pero él las cuidaba como si fueran suyas. 40 años cuidando ovejas que no eran de él. Escucha, por amor de Dios. Y no teniendo con quién hablar en todo el día, su elocuencia terminó. Dios lo preparó, le aplicó la ley a él mismo en su vida. Por eso también los profetas en la ley tenían que vivir en carne propia lo que ellos decían. Pagar las consecuencias ellos mismos de la palabra que ellos hablaban. Hoy no. Hoy los profetas quieren el mantenimiento total, sin pagar consecuencias.
Quieren que les den todo. Así que lo preparó, le permitió que lo preparara a Egipto 40 años. Y él se lo llevó al desierto y le aplicó otros 40 años para desprepararlo. Eso se llama ley. Y cuando ya no sabía hablar, entonces le apareció Dios en una zarza. Y ustedes conocen la historia y le dijo Moisés, ve. Permitió que Egipto lo preparara 40 años. 40 años lo llevó a pastorear las ovejas que no eran de él. Y luego que ya no sabía hablar, le apareció y ahora sí ve y liberta a mi pueblo. Ahora que ya se sentía que no era nada, es entonces cuando el Señor aparece y lo llama y lo envía. Y él empieza a poner un montón de excusas. Y por eso le dice, mira, ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara. Tírala al suelo. Y la tiró y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Tómala por la cola. Y hablamos de eso también. Eso nos va a enseñar algo, hermano tremendo. Que lo espiritual es muy diferente a lo natural. Una serpiente nunca se toma por la cola. En lo natural se toma por la cabeza. Pero en lo espiritual, hermano, una serpiente se toma por la cola. Nunca en lo espiritual toca la cabeza. Esto le va a enseñar y nos va a enseñar la terrible apostasía en la que estamos viviendo. Hemos cambiado, hemos dejado a Dios por Dios. Y tocamos la cabeza, cambiamos. Nos pusimos nosotros como cabezas, cuando la cabeza de la iglesia es Cristo. Y ese orden no puede ser cambiado. Y lo más terrible para Moisés, y Moisés entendió, hermano. Moisés, la única vez que falló fue cuando dejó que saliera de su interior lo que Dios le dijo que cuidara de no sacar. Se enojó. Por eso Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que siempre hizo, hermano, lo que Dios le dijo. Nunca sacó de él su soberbia, su orgullo, sus deseos. Él era un hombre con necesidades como todos, pero siempre fiel al Señor, el no proponer nada en su corazón. Por eso cuando estaba frente al mar, lo primero que hizo fue arrodillarse a decirle al Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Si sabes bien que es para adelante, para eso los sacaste y te dije, llévalos al desierto, ¡camina! ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué cuando algo queremos hacer, que Dios nos manda y las cosas se complican, por qué nos quejamos? ¿Por qué queremos orar? ¡Camina! ¿Por qué si Dios te empieza a usar y el pastor te dice, pero es que tú no puedes hacer eso? ¡Tú camina! Es que el pastor no quiere, ¡tú camina!
Es que no tengo, Señor, tú camina. Es que no puedo, Señor, tú camina. Y cuando tú camines, cuando no puedas, cuando ores por un paralítico, entonces el paralítico se va a levantar. ¿Cómo se va a levantar si tú estás más paralítico que ellos? Estamos nosotros más paralíticos porque no nos movemos y no tenemos recursos. Allá va. ¿Quién te va a impedir amar? ¿Quién te va a impedir hacer la voluntad de Dios? Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, dijo el Señor. Por eso nuestros ministerios no son gloriosos. Nuestros ministerios están supeditados a los hombres. Y cuando el Señor venga, allí nos va a encontrar. Y entonces tú no vas a entender cuando el Señor venga y vas a ir a tocar la puerta. Señor, ábreme. Yo hacía los tamales ahí. ¿Quién te mandó a hacer tamales? Yo no te conozco. Yo nunca te mandé a hacer tamales. Señor, es que no me dejaban. Yo no te di espíritu de esclavitud para que te sujetaras a los hombres. Yo te di mi espíritu para que me hicieras caso a mí. Yo te puse mi espíritu para guiarte a ti. Y tú te dejaste, me hiciste a un lado y te dejaste guiar por los hombres. Eso se llama apostasía. Tú dirás, es que yo no soy apóstata. ¿Cómo de que no? No te estoy pidiendo que te rebeles contra el hombre. Te estoy pidiendo que entendamos que nosotros tenemos que someternos a Dios antes que a los hombres. Porque el que nos metió a su reino no fue el bautista, no fue el pastor, no fue el evangelista, fue el Espíritu Santo. Él decide a quién le pone el Espíritu Santo. Y lo hace por su misericordia, porque él dijo, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y perdónenme que me quede aquí, porque necesitamos entender que tenemos un ministerio de gloria, no un ministerio de la letra, para estar diciendo, es que te tienes que poner, quitarte el pantalón, es que te tienes que... Hermano, cuando el Espíritu convence, nadie te pide que te quite el pantalón. El Espíritu convence y convence para siempre, eternamente y para siempre. Ahí andamos en cuestiones de legalismo, con los rudimentos de las primeras cosas de la doctrina. Viviendo en la ley, tienes que hacer esto si quieres participar, y tienes que venir aquí, tienes que estar aquí, y si no llegas eres del diablo. No, hermano, no, del diablo son los que ponen reglas para agradar a Dios. Teniendo el Espíritu Santo, la regla es lo que tú tienes que hacer. La fe no es regla. Tú quieres, ¿verdad? Quieres quitar una montaña que te está estorbando. Y dices, hay que traer un bulldozer, hay que traer un trascabo, hay que traer una retro, hay que dinamitar y hay que quitar. No, hermano. No, hermano. No. Dios le dijo a José, dale 7 vueltas. En silencio. Y en el 7º día denle 7 vueltas. Y griten en la 7ª vuelta. Y se van a caer los muros. ¿La fe qué? Mueve montañas. ¿Sí? Y la dinamita las vuela. Pero tú no quieres mover, quieres volar. Hay mucha diferencia. Sí, en la ley, ¿cuántas veces los ángeles pelearon por el pueblo? Y ahora yo, si les hablo de los ángeles en la gracia, dicen que estoy loco. Aún leyendo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra
del trono. Por eso lo mataron, por eso nos matan, por eso nos corren, por eso nos sacan. ¿Cuál es tu ministerio de gloria? Moisés entendió que no debía de sacar nada. Hoy la gracia es Cristo en nosotros, hermanos. Ahora yo tengo que meter la mano aquí y en lugar de sacarla de lepra, tengo que sacar la mano del Señor para tocar a la gente y que reciba el Espíritu Santo. ¡Uh! ¡Aleluya! La mano del Señor tengo que meterla aquí en mi seno. ¿Dónde guardó Dios a Cristo antes de darlo a conocer? A Dios nadie le vio jamás. El Hijo del Hombre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo está aquí adentro. Cristo está en tu seno para que se muera la carne. Y cuando se muere la carne, entonces tú puedes hacer así. La carne está muerta. Tú puedes meter la mano en el costado de Jesús. Para eso se abrió el costado, para que saliera agua y sangre. Ese es el testimonio del Espíritu. Ese es el ministerio de gloria. Ahí es donde se forma la iglesia genuina. Ahí es donde se forma, donde Cristo forma el carácter de una iglesia en una cruz. Aleluya. Donde se rasga el costado y sale agua y sangre. Ese es el testimonio del Espíritu. Y entonces tú sacas una palabra de allí del costado, no de aquí de tu boca, sino del costado de Jesús, llena del Espíritu, llena del poder de la sangre. Aleluya. Para liberar a los oprimidos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para que la gloria de Dios sea vista, no nuestra gloria, no nuestra presencia, sino la gloria de Dios, y Él reciba la gloria, la honra y la alabanza en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Él lo mandó, no fue lo que yo propuse. Él está aquí. Y Él está aquí. Él dijo, este es el pacto, yo voy a escribir mis mandamientos, mis estatutos en su mente y en su corazón. Y para eso el Espíritu está aquí adentro. El Espíritu es el que da vida. Entonces vamos a tener pensamientos de vida. Entonces vamos a tener emociones que generen vida. No envidia, no contiendas, no pleitos, no chismes, etcétera, etcétera. Que son las obras de la carne. Y entonces tendremos fruto del Espíritu en lugar de obras. El ministerio de gloria está en el Espíritu. No está en las tablas de piedra, en la letra que te ceñía a hacer cosas y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Es tu amor que me sostiene. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que un hombre tan falto como yo, en él puedas poner palabras que jamás por mi mente han subido ni han cruzado? Ni me las he propuesto en el corazón, porque nadie puede proponer lo que no ha visto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Por eso dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿entiendes? Cuando dice ministerio de condenación, la ley era, hermano, para que nos diéramos cuenta que todos pecábamos, que todos somos pecados. Para eso introdujo la ley el Señor. Dice la Escritura, para producir un pueblo celoso de buenas obras. Pero para que tú produzcas buenas obras necesitas darte cuenta que estás mal. Pero si tú crees que no estás mal, tus obras son falsas.
porque es bajo tu percepción. Por eso tú estás bien y para ti los demás están mal. Porque vives en la ley, porque practicas la ley. Pero cuando vives en la fe, fíjate bien, es fe, es creer que aquel justifica al impío. ¿Cómo no vas a poder creer eso? Si yo era un impío antes de que el Señor me encontrara. Y Él me dijo así, escucha, por allá va, escucha por amor de Dios. ¿Qué éramos tú y yo cuando te encontré? Y a mí me estaba muriendo al escuchar la palabra, me sentía que me moría y me volví a preguntar, ¿qué éramos tú y yo cuando te encontré? Y Él me dijo, tú eras mi enemigo, pero yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. ¿Cómo? Yo, amigo de Dios. ¿Tan falto? Entonces cobra importancia. Lo que importa es lo que Él dice de ti, no lo que tú dices de ti. Porque no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Yo me puedo llenar la boca de que Dios me habla. Sí. Pero muchos oirán aquella voz en aquel día. Cuando digan, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, no te conozco. Que tú oigas de la voz del que te diga que tú eres su amigo, bástate mi gracia. Y vas y encuentras en la Biblia, en el capítulo 15 de San Juan, cuando el Señor le dice a los discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y entonces te das cuenta que Él es fiel, que Él te tiene como su amigo. Y yo me doy cuenta que Él es fiel conmigo, Él me tiene como su amigo, aunque yo sea imperfecto. Pero tampoco utilizo de que soy amigo de Dios para creerme más que los demás. ¿No? Por eso es que mi énfasis siempre ha sido esto, hermanos. A mí no me interesa su amistad como prioridad. A mí me interesa. Amigos siempre vamos a ser. Pero lo que a mí me interesa es que usted sea amigo de Jesús. Que Él le diga, tú eres mi amigo. Porque si Él me dijo así, yo creo que también te puede decir a ti. Porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Por eso es importante, hermano. Ahora Él está en nosotros. Es muy diferente que en el Antiguo Testamento. Dios llenó a Moisés del Espíritu, pero a los demás no los llenó el Espíritu. Lo llenó el Espíritu por testimonio de lo que se iba a decir de Él. De Jesús, no de Moisés. Porque la Escritura da testimonio de Jesús. Por eso dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Si la vida de Moisés fue gloriosa, imagínense abrir el mar. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, yo voy contigo. ¿Por qué clamas a mí? Y ahora nosotros, ¿por qué andamos diciendo, Señor, llévame tengo sed de ti, como el siervo brava por las corrientes de las aguas? ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir,
que tengo sed, como el siervo. Hermano, si el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no es absurdo decir que tenemos sed, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas? ¿Cuál es nuestra fe entonces? ¿En qué Cristo creemos? Los discípulos dijeron, nosotros no estamos hablando palabras inventadas, estamos hablando porque lo vimos, porque lo tocamos, porque lo palpamos, porque vivimos con Él, porque comimos con Él, porque dormimos con Él, porque estuvimos en los mismos problemas con Él y Él estuvo con nosotros. De ese Jesús le estamos hablando. Del de carne y de hueso, del que murió en la cruz del Calvario, del que resucitó y se presentó a nosotros. Pero hoy todavía nosotros queremos validar el Antiguo Testamento y queremos vivir la sombra y la figura del Antiguo Testamento. Cuando tenemos la fuente de agua, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es posible que andemos clamando? Verdaderamente estamos sumidos en el pecado para poder clamar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar oraciones elocuentes, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed mi alma por ti. Fariseos hipócritas. ¿No está Cristo contigo? ¿Qué te impide comer? ¿No está Cristo contigo? ¿Qué te impide beber? Tienes la mente cautiva todavía. Tenemos la mente cautiva, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad que no? Obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Cuando se obedece a Dios antes que a los hombres, tu mente es libre. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba arriba, en el cielo, los cubría, los guiaba. Pero en el cielo se movía la nube, se movía el pueblo. Y hoy no te mueves. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es movimiento, es vida, hace nuevas todas las cosas cada mañana. Y hoy estamos esperando a que el pastor nos diga, me gustas para ungir. A mí me gustaría que tú estuvieras en intercesión. ¿Qué? ¿Y no le has preguntado al Espíritu Santo? Mire, hermano, es tan importante que usted aprenda a comer y a beber. Pero, y para eso, no necesitas ir al culto a comer y a beber. Al culto no se va a comer y a beber. Al culto se va a festejar tu relación con Dios que tienes en los otros 6 días. No puedes ir a comer un alimento que ya lo masticó alguien. Tienes la palabra profética más segura, a la cual es el bien en estar atentos. Tienes la fuente del agua, Jesucristo es la palabra. Las escrituras están allí, pero las escrituras dan testimonio de la palabra, de aquel verbo que se hizo carne, que se llama Jesús. No son las escrituras. Jesús les dijo a los fariseos, a ustedes les parece, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna soy yo, no las escrituras. ¿Qué está diciendo Jesús? La vida eterna soy yo, no las escrituras. Yo fui el que ordené a los profetas hablar. Yo fui el que produjo en David el escribir los salmos.
Y yo soy el que le dio a Moisés por medio de ángeles la ley. Yo soy la vida eterna. Y ustedes escudriñan eso, piensan que ahí está la vida eterna. No. La vida, las escrituras dan testimonio de mí. Yo soy la vida eterna, estoy delante de ustedes, delante de sus narices, y no son capaces de conocer. Conocen la letra, pero no conocen el espíritu. Nos acomodaron nuestros pensamientos a que tenemos que hacer esto y esto y esto, y estamos tan cansados de hacer lo que nos pidieron, que no tenemos tiempo. Tenemos actividades el lunes, como si no trabajáramos, como si nos mantuvieran, nos dan trabajo para toda la semana, como si nos pagaran. Y dicen, es que Dios te va a pagar. Sí, cómo no. ¿Cómo te va a pagar Dios? Escucha, ¿qué lo dijo Jesús? ¿Quién que teniendo un siervo? Con esto voy a terminar. ¿Quién que teniendo un siervo que ara y apacienta todo el día el ganado y cultiva todo el día, y llega después de trabajar, llega a la casa, el amo le dice, pasa, siéntate a la mesa y come? Eso le dice, no. Le dice, lávate, prepara la comida y sírveme. Y luego, si queda, comerás tú. Cuando hayáis hecho todo, dijo Jesús, entonces se ganan un título, siervos inútiles somos. ¿Hay alguien en casa? Escucha, por amor de Dios. Te reconocen y te reconocen esto y te reconocen esto como el mejor líder, como el que sabes hacer esto y como el que... Hay hermanas que se pasan la vida en la cocina y nunca desarrollaron el ministerio que Dios les dio en lo espiritual. ¿Por qué? Porque le levantan el autoestima, los reconocen, que los hacen tan inútiles en lo espiritual. Y así cautivan la mente para hacerlos sentir útiles, para levantar su institución, para levantar su ego, para tenerlos aquí. Pero acabado el tiempo, los quitan. ¿Y dónde quedó? Viene otra. Y usaron tu vida. Es increíble que hombres de Dios que han dado su vida en el pastorado, terminaron el pastorado y nunca tuvieron casa. Y cuando terminan sin casa. Y nunca se preocupe. Y la institución por hacer casas para los pastores retirados. Es tu amor que me sostiene. Y yo le pregunto, hermano, ¿dónde está el ministerio de Gloria? ¿Dónde está el ministerio? Y no me refiero a Gloria Cifuentes, ¿no? Y no me refiero a Gloria Ferrer, ni a Gloria, nuestra hermana de Chile. No. ¿Dónde está el ministerio del Espíritu? ¿Por qué no comes? Para crecer. Segundo de Pedro, primero de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Esto es leche espiritual. La palabra de Cristo. Es pan de vida, dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Es carne y es sangre. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. ¿Y sabes qué es? Si tienes la sangre de Cristo, ¿qué tienes? La genética
de Cristo, tienes el ADN de Cristo. Entonces puedes meter la mano en este ministerio, puedes meter la mano y sacarla, cambiar tu mano por la mano de Cristo. Cambiar tus pies por los pies de Cristo. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Por eso, hermano, tenemos que entrar a esta escuela. Hablando de serpientes, ¿verdad? La escuela que se llama BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Amén. Biblia, coma todas las mañanas. Coma el maná, el pan vivo que descendió del cielo. Coma, pan. Coma. Beba leche, coma carne, tome sangre. Ay, hermano, pero es que no se puede. Estoy hablando en el sentido espiritual. Cuando tú tomas la palabra, la masticas, la comes, entonces se va formando la carne de Cristo. Tu cuerpo se va santificando. Y la vida de la carne en la sangre está. La sangre de Jesús produce una vida de santidad. Por eso la palabra nos santifica. Su palabra es lo que nos da el poder a nosotros. Él es nuestra fortaleza. Es su palabra. Jesús les dijo a los fariseos, yo los conozco, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en su corazón. Utilizan la escritura para referirse a los demás, para señalar a los demás, pero no para vivir conforme a lo que está escrito. El Señor Jesucristo, y voy a decir otra vez la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Así que, hermanos, los amamos en Cristo Jesús. El Señor viene a recoger lo que es del Espíritu. Así que prepare su ministerio del Espíritu para la venida del Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús.